Hoy tenemos sobre la mesa algo que es, pues, casi un misterio teológico. Sí, una de esas frases que te dejan pensando por un buen rato. Exacto. La pista principal es una frase del apóstol Pablo que, de entrada parece un completo sinsentido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una declaración potentísima. Nuestro material de base es una guía de estudio que analiza su carta a los filipenses. Así que nuestra misión es, descifrar cómo es posible que alguien llegue a una conclusión así. ¿Y qué significa realmente para la forma en que vivió, claro? Porque la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo puede la muerte, el final de todo, ser una ganancia? Es que esa pregunta nos interpela a todos, creo yo, porque choca de frente con nuestra experiencia más fundamental. Le tenemos un pavor instintivo a la muerte. Totalmente. Y lo interesante del material que analizamos hoy es que no le da la vuelta al asunto. Al contrario, lo pone justo en el centro y nos obliga a mirarlo a los ojos. Exacto. Bueno, vamos a desempacar esto. El texto clave que propone la guía es ese, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que, de verdad, a primera oída suena a locura. Nadie en una conversación normal diría, ojalá me muriera, saldría ganando. Para nada. De hecho, la propia guía dice algo que parece contradecir a Pablo. Cito textualmente. Suele decirse que la muerte es parte de la vida. Eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida, el enemigo de la vida. Y ahí es donde la cosa se enreda, ¿no? Porque son dos ideas que se dan de frente. Claro. Por un lado, Pablo casi que le da la bienvenida a la muerte. Y por otro, el material nos dice que es el enemigo por excelencia. Es una paradoja en toda regla. Totalmente. Entonces, ¿cómo resolvemos este rompecabezas? ¿Cómo puede la muerte ser al mismo tiempo el enemigo número uno y una ganancia personal? Parece que una de las dos tiene que estar mal. Lo fascinante aquí, según la perspectiva que nos presenta la guía, es que la solución no está en analizar la muerte en sí misma. O sea, no se trata de glorificar el morir. Para nada. No es decir que el sufrimiento es bueno ni nada de eso. La clave, para este enfoque teológico, está en lo que Cristo logró a través de su propia muerte. El material nos dirige a un pasaje muy concreto para entender esto, que es la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Recuerdo ese pasaje, o al menos la idea general. Habla de que Jesús se hizo humano para vencer algo, ¿no? ¿Es por ahí que va la cosa? ¿La idea de que Él se enfrenta a la muerte para quitarle su poder? Vas por el camino correcto. La guía cita los versículos 14 y 15, que dicen que Cristo participó de nuestra humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, al diablo, como dice el texto. Exacto. Y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El enfoque, por tanto, no es celebrar la muerte, sino anular su poder. Anular su poder. Y no solo su poder final, sino el miedo que nos impone mientras vivimos. Para Pablo, la ganancia no es el proceso de morir, sino la confianza absoluta en lo que viene después. Claro. Es la liberación de esa servidumbre, de esa esclavitud del miedo. Entiendo el concepto teológico, la victoria sobre la muerte. Pero siendo honesta, en la práctica, para alguien que está de luto o enfrentando una enfermedad grave, decir que la muerte es un enemigo vencido puede sonar un poco hueco, un poco fácil. Es una observación muy importante. Y la guía no se detiene mucho en el duelo, pero sí lo aborda de forma implícita. La idea no es negar el dolor. Claro, la muerte sigue doliendo. Sigue siendo un enemigo, un evento que causa un sufrimiento real. Pablo mismo habla en otras cartas del dolor de perder a sus amigos. La diferencia radical es que, para él, ese enemigo ya no tiene la última palabra. Es como saber el final de una película de suspenso. Aunque veas al protagonista en peligro, ¿sabes que al final va a estar bien? Ok, esa analogía ayuda a entenderlo mejor. Es esa certeza que te permite vivir el presente sin ese pánico paralizante al final. Vale. No se trata de no sentir, sino de tener una esperanza que reconfigura ese sentimiento. Entendido. Pero eso me genera otra duda. A ver. Si ya no le tienes miedo al final, si de hecho crees que lo que viene es mejor, ¿no podría eso volverte un poco apático con la vida? ¿Por qué seguir luchando, trabajando, si lo mejor está por venir? Y ahí, justo ahí,
entra la otra mitad de la frase. El vivir es Cristo, ¿no es así? Exacto. Esa es la bisagra de todo el argumento. Sin esa primera parte, la segunda podría llevar a una desconexión total con el mundo, a una especie de pasividad. Claro, un ¿para qué esforzarse? Pero el material deja clarísimo que para Pablo era exactamente lo contrario. Su liberación del miedo a la muerte no lo hizo pasivo. Lo convirtió en una fuerza de la naturaleza. Totalmente. Claro, la fuente dice que para él lo más importante era honrar a Cristo y predicar el Evangelio al mayor número posible de personas. Es decir, su vida se convirtió en una herramienta con una función muy activa. No era una sala de espera para la eternidad. Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la vida adquiere una urgencia y una dirección brutales. La guía subraya un hecho simple pero muy poderoso. La vida es breve. Y para muchos esa brevedad es causa de angustia. Pero para Pablo, según esta lectura, era el combustible que impulsaba su misión. No había tiempo que perder. Me recuerda un poco, salvando las distancias, a la mentalidad de ciertos emprendedores de alto impacto. ¿En qué sentido? No tienen miedo al fracaso financiero, que para muchos es su muerte profesional. Y esa libertad les permite tomar riesgos enormes por una visión que los consume. Es un paralelo interesante. Obviamente las motivaciones son distintas, pero el mecanismo psicológico es curiosamente similar. Neutralizar el miedo principal para liberar toda tu energía hacia un propósito mayor. Y esa energía se ve en todo lo que hizo. Las fuentes mencionan que esta mentalidad es una de las razones por las que tenemos tantas de sus cartas. No eran solo correspondencia personal. No, eran herramientas estratégicas. La guía dice que a través de ellas pudo llegar a muchas personas y lugares, incluso a algunos sitios que él mismo nunca visitó. Su existencia física, su tiempo en la tierra, era un vehículo para un mensaje. Exactamente. Vivir es Cristo no es una frase mística o abstracta en este contexto, es la descripción de su trabajo. Es su job description. Es eso. Significa que cada día, cada viaje, cada palabra escrita estaban dedicadas a una sola cosa: expandir el mensaje en el que creía. La vida no era valiosa en sí misma, en un sentido de buscar la felicidad personal, sino por su utilidad para esa misión, que es vivir es Cristo. O sea, la lógica completa sería, como no tengo miedo a la muerte, que es ganancia, puedo dedicar mi vida sin reservas, sin guardarme nada, a esta misión, que es vivir es Cristo. Has dado en el clavo. Si vivo, es para este propósito. Si muero, es una ganancia personal. Es una situación en la que desde su punto de vista no puede perder. Correcto. La fuente lo articula diciendo que su objetivo era lograr el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. La brevedad de la vida se convierte en el combustible para la intensidad de la misión. Y si lo piensas, su teología del no miedo fue lo que posibilitó su audacia. Claro. Si Pablo hubiera tenido miedo a la muerte, ¿cómo habría sido su ministerio? Mucho más cauteloso, ¿no? Seguramente. Evitando las ciudades peligrosas, sin arriesgarse a naufragios o a la cárcel. Sin duda. Espera, porque aquí la guía da un giro que no me esperaba. Pasa de hablar de esta convicción personal de Pablo, de su motor interno, a algo completamente diferente: la unidad de la fe. Sinceramente, no veo la conexión inmediata. Parece un salto, es verdad. Sí, ¿cómo saltamos de una filosofía sobre la muerte individual a una estrategia de cohesión grupal? Parece que cambiamos de tema. Pero según el material, este no es un punto secundario, ¿eh? Es una de las importantes razones por las que Pablo escribió a los filipenses. Ah, ¿sí? De hecho, si lo pensamos bien, es el siguiente paso lógico. La filosofía de vivir es Cristo no es solo una motivación interna para un individuo, Sino que, se convierte en el fundamento sobre el cual se puede construir un propósito compartido. a ver, explícame eso. ¿Cómo funciona en la práctica? Pensemos en lo que normalmente divide a las comunidades: el miedo, la competencia, el egoísmo, la preocupación por la propia supervivencia. El estatus personal. Todo eso. Ahora sí, como plantea esta perspectiva, el miedo fundamental, el miedo a la muerte, es neutralizado, se libera un capital emocional y espiritual gigantesco. Entiendo. La comunidad ya no gasta su energía en protegerse individualmente. Es como un equipo de montañismo. Si cada escalador está obsesionado con su propio miedo a caer, nunca van a poder coordinarse para llegar a la cima. Claro, cada uno iría por su lado.
Pero si confían plenamente en sus cuerdas y en su equipo de seguridad, su ganancia si algo sale mal, pueden dejar de pensar en sí mismos y empezar a trabajar juntos para alcanzar la cumbre. Wow, esa analogía es muy potente. La confianza individual permite la hazaña colectiva. Libera a la gente para mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Precisamente. Y ese es el punto central para la iglesia en Filipos, que según los historiadores, enfrentaba presiones externas y posibles fricciones internas. La unidad a la que se refiere Pablo no es solo estar de acuerdo en doctrinas, es una unidad de propósito. Es trabajar juntos por ese impacto para el reino de Dios del que hablábamos. Justo, la convicción personal de que vivir es Cristo se convierte en el pegamento que une a la comunidad. Si todos comparten el mismo propósito de vida, la misma misión, y ninguno tiene miedo de perder la vida en el proceso. Se vuelven una fuerza imparable. Correcto. Entonces, el recorrido completo es este. La confianza en lo que viene después de la muerte elimina el miedo. Esa falta de miedo permite una vida de propósito total. Y un grupo de personas que comparten ese mismo propósito y esa falta de miedo crea una comunidad unida y tremendamente efectiva. Esa es exactamente la progresión que sugiere el material de estudio. La convicción individual es la semilla, pero el fruto deseado es una comunidad unificada en su misión. Por eso no se lo guarda para él, sino que lo comparte con los filipenses. Claro, quiere que adopten la misma perspectiva para que puedan ser fuertes y unificados frente a sus desafíos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Empezamos con una frase chocante sobre la muerte y hemos terminado hablando de estrategia para la cohesión comunitaria. Sí, el punto de partida es radicalmente personal, pero el destino es completamente colectivo. Y esa es la síntesis clave. Lo revelador en este material no es solo la explicación de una frase, sino cómo nos muestra que, para Pablo, la salvación individual es inseparable de la libertad de la vida comunitaria. No puedes tener una sin la otra. La libertad del miedo no es un fin en sí mismo, sino el combustible para la comunidad. Exacto. La ganancia individual se reinvierte en el impacto colectivo. Esa es la verdadera genialidad de su argumento. Liberarse del miedo a la muerte permite vivir plenamente para un propósito que trasciende al individuo. Y para Pablo, ese propósito era doble: honrar a Cristo a nivel personal y a la vez construir una comunidad unida y fuerte. Exacto. La libertad individual del miedo es el motor de la eficacia colectiva en la misión. Y esa idea es tan contracultural hoy como lo era en el siglo I. Y justo para terminar, la guía sugiere leer otros pasajes, y uno de ellos me llamó mucho la atención: Miqueas 6:8. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que el material no explora directamente, pero que deja la puerta abierta. ¿Cuál sería esa pregunta? El texto de Miqueas dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Un enfoque muy terrenal. Muy centrado en la ética social del aquí y el ahora, en la justicia, en la compasión. Y esto genera una tensión fascinante con la perspectiva de Pablo. Si el enfoque principal es una misión espiritual y la recompensa del más allá, el morir es ganancia, ¿cómo se equilibra eso con el llamado a construir una sociedad más justa en el presente? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Son dos agendas distintas o son dos caras de la misma moneda? No lo sé. Uno podría argumentar que la misión de Pablo, al crear comunidades basadas en el amor y el servicio mutuo, intrínsecamente practicaba la justicia y la misericordia, al menos a nivel interno. Es un buen punto. Estas comunidades cristianas primitivas eran famosas por cuidar de sus viudas, huérfanos y pobres, algo radical en el mundo romano. Quizás la justicia de Miqueas no es solo algo que se le exige al Estado, sino algo que la propia comunidad de fe debe encarnar. Pero la tensión sigue ahí. ¿Puede un enfoque tan centrado en la ganancia eterna llevar a descuidar las luchas por la justicia en este mundo? Sin duda. Hay ejemplos históricos donde parece que sí, y también ejemplos de lo contrario, donde la fe en una justicia última ha sido el motor para luchar incansablemente contra las injusticias presentes. Como en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Exactamente. Quizás la pregunta no es cuál de las dos es más importante, sino cómo se alimentan mutuamente. ¿Puede una comunidad realmente unificada por un propósito trascendente ignorar el sufrimiento a su alrededor?
según Miqueas, parece que no. Y según Pablo, una comunidad dividida por la injusticia interna no podría cumplir ninguna misión. Así que, al final, el material nos resuelve una paradoja solo para dejarnos con otra, quizá aún más grande. ¿Cómo equilibrar la urgencia de una misión con la paciencia que requiere construir un mundo justo? Una tensión que probablemente está destinada a acompañarnos siempre. Y con esa idea nos quedamos reflexionando.